Iniciemos entonces. Patología osteoarticular, y si nos queda tiempo vamos a ver algo de patología muscular. No les garantizo. Bien. Siempre muestro esta diapositiva para recordar los huesos del cuerpo y los tipos de osificación y la nomenclatura que vamos a usar. Hablamos según forma, huesos planos, tubulares, largos, cortos, cúbicos, bueno, de acuerdo a su forma. El tipo de osificación lo ven ahí en amarillo, de tipo membranosa en los huesos del cráneo, osificación endocondral, la mayoría de los huesos del organismo, sobre todo aquellos largos. Así que recordar osificación, recordar forma y también la localización, de acuerdo a si estos huesos son, como ven acá, axiales, periféricos o acrales en su ubicación. Bien. Recordar también la osificación intramembranosa. Sabemos que los huesos del cráneo sufren este tipo de osificación a partir del mesénquima. Se van desarrollando entonces los osteoblastos, el tejido osteoide, finalmente las trabéculas con sus osteocitos. Pero la mayoría de los huesos, sobre todo los largos, lo hacen por osificación endocondral a partir de modelos de cartílago hialino. Van pasando por diferentes etapas, se van formando los centros de osificación primarios, recuerdan, y luego los secundarios, hasta tener constituido el hueso finalmente maduro con las epífisis y la diáfisis. La unión de epífisis con diáfisis, recuerden que se llama metáfisis. Acá los tenemos. Esto sería un hueso largo, bueno, en la región de la placa de crecimiento o epifisaria, o cartílago de crecimiento, así llamado. Tenemos epífisis en este extremo, esta es la región de la metáfisis y esta es la región de la diáfisis. Esto nos marca que este hueso está en actividad creciente, digamos, en varias etapas. No se ha cerrado todavía el crecimiento en sentido longitudinal, así que tenemos una zona de reserva de cartílago hialino, luego de proliferación, la zona de hipertrofia, la zona de mineralización y ya la formación, como ven acá, de las trabéculas, y obviamente no se ve la cortical del hueso, pero entre las trabéculas tenemos ya la presencia de la médula ósea. Bien, esto es para recordar. Simplemente también recordar la acción del osteoclasto, que es la célula que, bueno, va a reabsorber hueso y que interactúa con lo que es el osteoblasto hacia un precursor de osteoclasto, y este, una vez activo por diferenciación, pasa a ser osteoclasto funcionante. Esto lo tienen en el libro. Recuérdenlo, porque si bien el osteoblasto es el que deposita matriz osteoide, el osteoclasto es la célula que va a reabsorber el hueso a partir de su interacción con el osteoblasto. Bueno, vamos a empezar con las enfermedades congénitas del hueso, con algunas de ellas, o a definir por lo menos qué es disostosis, qué es aplasia, qué son huesos supernumerarios. Bueno, la disostosis en realidad son anomalías en el desarrollo que son ocasionadas por mutaciones de genes relacionados con migración y condensación de células mesenquimáticas primitivas. Dentro de la disostosis incluimos aplasia, huesos supernumerarios, y hay otro capítulo que son las mucopolisacaridosis. Estas son un grupo de enfermedades complejas caracterizadas por el depósito lisosomal de sustancias. Así que todas estas serían congénitas. Dos palabras de las displasias, que son anomalías entonces en la organogénesis, donde también podemos encontrar a la acondroplasia y la osteogénesis imperfecta. ¿Qué sería la acondroplasia? La acondroplasia usted seguramente lo conocen más como enanismo, un tipo de enanismo, porque hay varios, por activación constitutiva de un receptor para factor de crecimiento que lleva un defecto en la síntesis del cartílago en las placas de crecimiento. O sea, lo que vimos antes, ese crecimiento en largo de los huesos, se produce en menos o no se produce, y eso lleva a un defecto en la síntesis del cartílago en ese lugar. Me va a dar como resultado un acortamiento de la talla, pero muy particular, no armónica, sino con
el tórax y el abdomen conservados, pero los miembros cortos, es la acondroplasia o enanismo más conocido. Luego ahí podríamos mencionar acá, pero no tiene que ver con esto, es otro tipo de enanismo que es el enanismo hipofisario, por déficit entonces de hormonas del crecimiento, que en ese caso me va a generar una talla baja, pero de una forma armónica, es decir, los miembros y el tórax, también la extremidad cefálica, conservan sus relaciones. Cambio en la condroplasia, este enanismo, en realidad no se conservan las relaciones y, como dijimos, los miembros son cortos. En la osteogénesis imperfecta, bueno, esta es otra enfermedad congénita del hueso, también conocida como enfermedad con fragilidad ósea, donde hay una síntesis anómala del colágeno tipo 1. Ustedes recuerdan que ese colágeno tipo 1 es constitutivo de los huesos, y en este caso, al ver una síntesis anormal de colágeno 1, genera osteopenia y predisposición a las fracturas. Una de las formas de la osteogénesis imperfecta es la enfermedad de Lobstein, de tipo 1. Cuando es esa osteogénesis imperfecta de tipo 1 o enfermedad de Lobstein, también se ven cambios en la esclerótica, cambios de coloración. En general se dice que tiene escleróticas azules. Entonces, osteogénesis imperfecta, fragilidad ósea, una de las formas, la de tipo 1, muestra escleróticas azules. Osteogénesis imperfecta. De nuevo acá podemos llegar a ver cómo hay deformidades óseas que llevan entonces a un encorvamiento y una alteración sobre todo en el hueso esponjoso. En las trabéculas del hueso esponjoso, en este caso, se ven deformadas y acortadas. La osteopetrosis, la mencionamos también, otra de las congénitas para recordar, al menos para definir, enfermedad también llamada de Albers-Schoenberg. Los huesos en realidad en esta enfermedad tienen mayor densidad, con una arquitectura que es imperfecta, porque el defecto aquí está en la remodelación por disminución de la reabsorción ósea mediada por los osteoclastos. Hoy dijimos que los osteoclastos dependen de los osteoblastos para reabsorber hueso. En este caso hay un defecto en remodelación porque esos osteoclastos están reabsorbiendo menos. Disminución de la reabsorción ósea mediada por osteoclastos. Quiere decir que se va a generar más hueso de lo normal. Y a eso se le llama osteopetrosis. La osteoporosis, en cambio, no es una enfermedad congénita del hueso, sino que son enfermedades adquiridas del desarrollo del hueso. Y hay que diferenciarla de las que vimos antes. La osteoporosis es un aumento en la porosidad de los huesos. En realidad lo que hay en la osteoporosis es una disminución de la masa ósea. Adelgazamiento cortical, también trabecular, y ensanchamiento de los sistemas de Havers. ¿Ustedes recuerdan los sistemas de Havers? Recuerdan lo que era la osteona, cómo se componía una osteona, con un sistema haversiano y láminas concéntricas alrededor. Bueno, en este caso, en la osteoporosis hay ensanchamiento de los sistemas de Havers, con adelgazamiento de la corteza y las trabéculas, pero se mantiene la composición normal del hueso. Es decir, lo que hay es porosidad porque hay disminución de la masa total del hueso. Ahí tienen ejemplo de lo que serían trabéculas normales, y en este caso las trabéculas más atenuadas, con disminución de la masa ósea que se ve en la osteoporosis. Entonces, si hay aumento de la porosidad, podemos decir que inicialmente esto empieza siendo una osteopenia cuantitativa y va a predisponer, en la medida que se va desarrollando, a las fracturas. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas de la osteoporosis? En principio puede haber cambios locales y hablar de una osteoporosis por desuso, pero muchas veces la osteoporosis es generalizada. Por ejemplo, en la cadera, en las vértebras, en el brazo, en el antebrazo, y bueno, en ese caso podemos hablar de osteoporosis generalizada. Pero a su vez puede ser primaria, principalmente de tipo senil o posmenopáusica, o bien ser secundaria. Entonces, recordar, osteoporosis comienza siendo una osteopenia y disminuye progresivamente la masa ósea. Vamos a ver después qué complicaciones van a tener.
En la mujer son frecuentes las fracturas de vértebras y cadera. Y en la posmenopausia, recordar que se pierde por año un 25% del tejido cortical y 9% del tejido esponjoso, por año. Así que podemos hablar de una primaria, posmenopáusica o senil, son dos tipos, y formas de osteoporosis secundarias por trastornos endocrinos asociados a neoplasias, por alteraciones gastrointestinales, por alteraciones reumatológicas, por acción de drogas o varios. Entonces, fíjense que hay muchas causas de osteoporosis, sobre todo de la secundaria, donde hay muchos trastornos endocrinos que ya vieron, el hiperparatiroidismo, el hipo y el hipertiroidismo, hipogonadismo, tumores pituitarios, la diabetes, la enfermedad de Addison se pueden asociar a osteoporosis. Las neoplasias asociadas con osteoporosis podemos mencionar dos, la carcinomatosis generalizada y el mieloma múltiple. Causas gastrointestinales, obviamente la malnutrición, mala absorción, deficiencias vitamínicas. Las enfermedades reumatológicas también podrían estar acá. Y muchas de las drogas que se utilizan en el tratamiento actual de muchas enfermedades, anticoagulantes, quimioterápicos, los corticoides, anticonvulsivantes, el alcohol, pueden generar osteoporosis. Y algunas enfermedades que recién mencionamos también, además de la enfermedad misma, pueden tener osteoporosis. Pero hago hincapié mucho en la inmovilización. ¿Sí? La inmovilización enyesada o en pacientes que no se movilizan por otras razones suelen sufrir osteoporosis. Bueno, entonces, ¿cómo lo explicamos? Si dijimos que era una disminución de la masa ósea, ¿cómo está regulada esa masa ósea? Intervienen factores genéticos, sin lugar a dudas, la actividad física íntimamente relacionada con la masa ósea y la nutrición. Esto nos da una masa ósea máxima, que podemos decir que alrededor de los 40 años aproximadamente comienza a declinar. ¿Y por qué puede declinar? Bueno, obviamente dijimos envejecimiento, descenso de actividad de replicación de las células osteoprogenitoras, descenso de actividad de osteoblastos, descenso de actividad de factores de crecimiento y disminución de la actividad física. Todo esto se ve asociado al envejecimiento. Por otro lado, en la menopausia, descenso de estrógenos, aumento de concentración de algunos mediadores como interleuquinas o factor de necrosis tumoral, aumento de expresión del RANK y el RANK-L, que lo que harían es estimular la reabsorción del osteoclasto. Todo eso conduce finalmente a una disminución total de la masa, y eso es osteoporosis. Entonces, recordar eso, que después de los 40 años, fíjense ustedes, perdemos un 0,7% al año aproximadamente de nuestra masa ósea. Y la masa ósea máxima, bueno, hasta los 35 años se mantiene aproximadamente, y después de los 40 comenzamos a perder masa. Acá está la posmenopáusica o tipo 1, cómo se llega a través de estos mecanismos que ven acá, y el envejecimiento obviamente que también colabora en la osteoporosis finalmente. Entonces, podemos decir de que la osteoporosis por disminución masa total ósea sería una osteopenia cuantitativa, en principio. Luego esa osteopenia se convierte en una verdadera osteoporosis. Y tenemos como ejemplo acá, a nivel vertebral y a nivel de la cabeza del fémur, dos imágenes. Hacia la derecha, ven, esto es el cuerpo vertebral normal, y a la izquierda ven un cuerpo vertebral acortado o aplastado por pérdida de las trabéculas, como se puede ver, como una complicación de la misma osteoporosis. Este acuñamiento vertebral es una de las complicaciones a largo plazo. Lo mismo en la cabeza de fémur. Esto sería una cabeza de fémur normal, con su cortical y su hueso esponjoso trabecular, y a la derecha ven la porosidad que tiene esta cabeza de fémur en el caso de la osteoporosis. ¿Cuáles son las consecuencias? Son obvias. Las fracturas, las deformidades, por ejemplo, escoliosis o lordosis de la columna, y radiológicamente, digamos que se puede hacer evidente la osteoporosis, pero cuando perdemos ya casi un 40% del hueso. Anterior a esto, lo que se utiliza es la densitometría ósea,
para evaluar osteopenia y osteoporosis. Fíjense acá, esto es el corte obviamente longitudinal de una pieza de columna vertebral donde se alcanza a ver la vértebra, el cuerpo vertebral, los discos, este es otro cuerpo y este otro disco, y este cuerpo aparece acuñado en forma cuneiforme o aplastado como consecuencia de la compresión que ha sufrido en un paciente con osteoporosis. ¿Cuál es la clínica? Claro, si uno espera tener la clínica llega tarde, puede ser asintomática hasta etapas muy avanzadas y aparecer fracturas en la región dorsal, lumbar, que esto le va a causar dolor, pérdida también de la talla, la lordosis lumbar acá es significativa y la cifoescoliosis. Fracturas del cuello femoral se ven con mucha frecuencia en pacientes ancianos, osteoporóticos. También dijimos hoy a nivel de las vértebras. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Dijimos, bueno, por radiología el diagnóstico sería un tanto tardío, porque tenemos que tener una osteoporosis muy severa, pero sí la densitometría y el laboratorio nos ayudan. Y para prevención y tratamiento, obviamente el ejercicio de fuerza, la ingesta de calcio y vitamina D colabora, y los bifosfonatos. Esto es lo que se suele hacer como para prevenir el curso de la osteoporosis, o por lo menos, si no se puede prevenir, enlentecer su progresión. Ahora bien, hay que diferenciar del cuadro de raquitismo u osteomalacia, porque acá no hay una pérdida total de la masa ósea, sino que hay una debilidad ósea, sí, pero porque hay una deficiencia de vitamina D que me va a llevar a una hipocalcemia. Y muchas veces, obviamente, la hipocalcemia lo que va a generar es un aumento de la paratormona circulante. Entonces, esto sería una osteopenia cualitativa, no cuantitativa como el caso de la osteoporosis. El raquitismo se manifiesta en la infancia y la osteomalacia en los adultos. El hueso presente carece de mineralización adecuada. El hueso no mineralizado lo llamamos osteoide. Entonces, recordar, no es lo mismo osteoporosis que raquitismo osteomalacia. La osteoporosis es una osteopenia cuantitativa, mientras que raquitismo y osteomalacia son osteopenias cualitativas, donde hay una deficiencia del calcio que me va a generar todo el cuadro clínico que ahora vamos a ver. En el niño, ahí a la izquierda, están viendo el raquitismo, deformaciones características. Se manifiestan a nivel, sobre todo a nivel del tórax, por las características que adoptan las costillas. También fíjense las deformidades en miembros inferiores, en varo, deformidades en paréntesis, eso es coxa-vara. También, como decíamos, puede haber agrandamiento del abdomen, puede haber alteraciones costales, rosarios raquíticos, bueno, todas manifestaciones que van a ver en pediatría que se manifiestan en el niño. En el adulto, a veces no hay manifestaciones tan llamativas, algo de pérdida de peso, o pueden ser más sutiles, debilidad muscular, dolor de óseo y cierta deformidad también de los miembros. Hay que considerar qué es el hiperparatiroidismo primario. Esto ya lo hemos visto en endocrino, hacia el práctico pasado. Y hablamos de hiperparatiroidismo con aumento de la función del osteoclasto, aumento de reabsorción y que va a generar osteopenia. Eso se conoce y se sabe. Cuando hay un hiperparatiroidismo primario es porque la causa hay que buscarla en las paratiroides. Y después se habla también, obviamente, del hiperparasecundario, del cual dijimos, cuando vimos endocrino, que la insuficiencia renal crónica era una de las principales causas, lo mismo que el síndrome de mala absorción lo puede ser también una de las principales causas de hiperparatiroidismo secundario. Entonces, ese hiperpara primario, por una activación desmesurada de los osteoclastos, va a generar una reabsorción muy marcada, y a esa primera etapa se le llama osteitis fibrosa con el gasamiento cortical,
osteitis disecante también llamada, una segunda etapa, osteitis fibrosa quística o enfermedad de von Recklinghausen, y una tercera etapa, llamado también tumor pardo del hiperparatiroidismo, que va a generar microfracturas, hemorragias, presencia de tejido fibroso, macrófagos, depósitos de hemosiderina. Entonces, en el hiperparaprimario las manifestaciones óseas son muy, muy notables y pueden cursar desde una osteitis fibrosa, una osteitis fibrosa quística o el tumor pardo del hiperparatiroidismo. Acá tenemos ejemplos de hiperparatiroidismo primario. Si tomamos dos imágenes radiológicas de las manos, podemos observar las imágenes menos densas que tienen. Esos son quistes, llamados así, de reabsorción del hueso, muy evidentes en las falanges. Así que con una placa simple, directamente de ambas manos, podemos tener ya una aproximación, que en este caso tiene numerosos quistes de reabsorción, sobre todo a nivel de las falanges, como hinchamientos bulbosos. Lo que histológicamente corresponde es a esto que ven aquí abajo, es decir, el hueso compacto con reabsorción, numerosos osteoclastos y fibrosis que van a generar después el tumor pardo, abundantes células gigantes multinucleadas, estroma fibroso y algunos eritrocitos, como ven ahí. En este caso hubo un hiperparatiroidismo y una manifestación costal. Esta es una costilla donde se ven los osteoclastos que están reabsorbiendo el hueso, generando lo que es la osteitis disecante. Esto es una trabécula entonces de hueso que ha sido o está siendo reabsorbida por los osteoclastos. Ejemplos más de tumor pardo, así se lo denomina. Vemos tejido fibroso y numerosos osteoclastos en el hiperparatiroidismo. El secundario mencionamos que podía ser la causa más importante, sin lugar a dudas, es la insuficiencia renal crónica en el cuadro que se llama osteodistrofia renal, porque aumentan los fosfatos, cae el calcio, aumenta la paratormona y obviamente eso aumenta también el aluminio y eso va a generar una actividad de reabsorción muy marcada a nivel de los huesos. Así que esto es hiperparatiroidismo secundario. Enfermedades por alteraciones de la función del osteoclasto. ¿Cuáles podemos recordar? Bueno, hoy mencionamos la osteopetrosis, que es un defecto hereditario en la función del osteoclasto. Al haber menos reabsorción del hueso, en este caso, hay un crecimiento óseo excesivo, como si fuese pétreo el hueso. Otra es la enfermedad de Paget del hueso, que se le llama osteitis deformante. Puede ser monostótica cuando compromete un solo hueso o poliostótica varios huesos y que cursa por diferentes fases. Una fase inicial, osteolítica, una fase secundaria, osteolítica, osteoblástica y una tercera fase, osteosclerótica. Entonces, fase osteolítica, osteoblástica o mixta y finalmente osteosclerótica o quiescente. La causa parece ser un paramyxovirus, no se conoce, y las complicaciones más importantes son deformidades, fracturas, se generan anastomosis arteriovenosas también, que pueden generar insuficiencia cardíaca, y posibilidad de desarrollar osteosarcoma. Una posibilidad de desarrollar osteosarcoma en individuos añosos es del 1% aproximadamente. Vamos a ver cuando veamos ahora osteosarcoma que la distribución etaria es bimodal. Se ven jóvenes, pero también se puede ver en pacientes de mayor edad, después de los 60, 70 años, secundario a una enfermedad de Paget. A ver, entonces tenemos esta enfermedad de Paget, conocida como osteitis deformante, de causa desconocida, parece ser un paramyxovirus, que como ven acá, parasita el osteoclasto y sería probablemente el responsable de la enfermedad, que cursa por tres fases, osteolítica, mixta y osteosclerótica quiescente. Finalmente, con la aparición de estas líneas de cemento muy características en esta fase, que le da un patrón en rompecabezas o en mosaico, que es prácticamente diagnóstico. Acá se ven bien los ribetes de los osteoblastos y aquí los osteoclastos que intervienen en reabsorción.
Bien, esta sería la fase final, ¿no? De Paget, muy característico para el diagnóstico, la aparición entonces de estas líneas cementantes, porque el hueso se forma, pero digamos que no se forma de una manera organizada. Por eso hay líneas de cemento irregular con un patrón en mosaico o en rompecabezas, muy característico. ¿Eh? Entonces, bueno, acá tienen la incidencia. En general se ven en forma monostótica o poliostótica. Decimos que es monostótica cuando compromete un hueso, poliostótica varios huesos de diferentes regiones. ¿Mm? Sobre todo esqueleto axial y fémur están comprometidos en el 80% de los casos. Bien, fíjense, vamos a esta imagen. La imagen es muy, muy característica de la enfermedad de Paget. ¿Dónde identificamos a los osteoblastos? Bueno, lo buscamos en las líneas de las trabéculas. Fíjense ustedes acá, todos estos son osteoblastos, ¿sí? Que están depositando matriz osteoide, y de este otro lado vemos estas células grandes, multinucleadas, gigantes, que son los osteoclastos. Fíjense el estroma intertrabecular, que es de tejido conectivo, con presencia de numerosos vasos sanguíneos. Esto puede ser la consecuencia por la cual estos pacientes, sobre todo en las formas poliostóticas, tengan una sobrecarga cardíaca por anastomosis o shunts arteriovenosos. Una de las complicaciones del Paget. Paget tiene como complicaciones deformidades, fracturas, insuficiencia cardíaca y eventualmente, un porcentaje bajo, pueden hacer osteosarcoma. A ver. Miren, a mayor aumento, esto es característico de la última fase de Paget, con las líneas cementantes que dan un aspecto de rompecabezas o en mosaico. Ahí se ven los osteocitos perfectamente. Todavía hay actividad osteoclástica, ven ahí los osteoclastos. Mismo acá, actividad osteoclástica, esto es un osteoclasto multinucleado. Y por este otro lado ven algunos osteoblastos que están apoyados sobre la trabécula, depositando matriz osteoide en la medida que los osteoclastos reabsorben hueso. Última fase, entonces, fase tardía, patrón en mosaico, poca actividad osteoblástica y osteoclástica. Y acá se ven partículas virales de tipo paramyxovirus dentro de osteoclastos, ¿sí? Posible causal de la enfermedad. Bueno, la clínica es muy variable, ¿no? Dijimos que si vemos al paciente en una forma poliestótica, obviamente, esto trae deformidades, así que ahí lo podemos sacar el diagnóstico, ¿no? Ya con las deformidades, ir directamente a hacer exámenes complementarios. Por ejemplo, ver cómo está la fosfatasa alcalina sérica. Cuando hay mucha formación de hueso, la fosfatasa alcalina se eleva, lo mismo que la hidroxiprolina en orina. Pero el paciente suele consultar por dolor, una fase muy particular, semejante al león, por ahí que se llame leontiasis ósea, cuando el cuadro es muy avanzado, ¿no? Artrosis secundaria, porque las deformidades generan entonces puntos de apoyo en los cuales favorecen la artrosis, un trastorno degenerativo. Fracturas, sobre todo en barra de tiza, también por las deformidades y las debilidades del hueso. Insuficiencia cardíaca, dijimos, por la hipervascularización que hay entre las trabéculas, y puede haber desarrollo de osteosarcoma en aproximadamente, acá dice 0,7 a 0,9, bueno, menos de 1% de los casos podemos considerar que se puede transformar a osteosarcoma, 1 de cada 100. Bien, acá tienen el ejemplo clásico en un dibujo, poco exagerado, pero para recordarlo, que tienen el cráneo que puede parecer de mayor dimensión. Recuerden que como hay alteración en la formación y en la reabsorción del hueso, puede haber una hipoacusia como consecuencia de obstrucción a nivel de la conducción del oído, la insuficiencia cardíaca de alto gasto, vértebras deformadas, puede haber cálculos urinarios, puede haber mayor incidencia, como dijimos, de artrosis, deformidades, fracturas patológicas
y mayor incidencia de osteosarcoma. Bueno, entonces, enfermedades que se asocian con la homeostasis mineral anómala, raquitismo y osteomalacia. Dijimos hoy, hay mineralización defectuosa de la matriz por déficit de vitamina D o carencia de fosfatos. El hiperpara primario o secundario, desmineralización y osteitis fibrosa quística. La osteodistrofia renal, que dijimos hoy, dentro del hiperparatiroidismo secundario, puede ser osteitis fibrosa quística. Y la osteonecrosis, ahora vamos a ver qué es la necrosis avascular de los huesos, donde hay varias causas que pueden generar necrosis en los huesos. Fracturas, trombosis, embolias, vasculitis, radioterapia, esteroides, etcétera, etcétera. Vamos a ver eso. Es esto, la osteonecrosis. ¿Qué es la osteonecrosis? Es la necrosis del hueso. Necrosis ósea isquémica, aséptica, quiere decir que no está generada por una osteomielitis. Hay un infarto, porque es necrosis por isquemia, del hueso y de la región medular. Puede afectar metáfisis o diáfisis o la región subcondral de las epífisis. Vamos a ver entonces, ¿cuáles serían las causas de esta necrosis dentro del hueso? Las fracturas. Cuando se secciona por la fractura un vaso sanguíneo puede generar una necrosis por isquemia, un infarto del hueso. El uso también de corticosteroides. Recordar, dos causas importantes de osteonecrosis. Luego están también la trombosis embolia, lesiones vasculares como la vasculitis, infecciones, también lo puede dar, luxaciones, trastornos metabólicos, endocrinos, embarazo, alcoholismo, radioterapia y, como siempre, idiopática. Pero recuerden por lo menos las fracturas como posible causa de osteonecrosis y los corticoides, que también suelen generar este tipo de inconvenientes. La osteonecrosis, necrosis ósea isquémica o aséptica. Cuando eso ocurre, el hueso necrótico lo vemos como que hay lagunas vacías. Hay una hiperemia reactiva alrededor, una reabsorción ósea gradual por los osteoclastos y una reposición ósea sobre trabéculas muertas. Ahora bien, eso es lo que vemos histológicamente. Pero ¿dónde se puede desarrollar la necrosis ósea avascular? Y bueno, una de las afecciones más conocidas es la enfermedad llamada de Calvé-Pertes o simplemente Pertes, porque se da en la cabeza del fémur. Pero también se puede dar en otro hueso que tiene una vascularización un poco pobre, que es el escafoides. Después de una fractura de escafoides, como complicación puede haber una necrosis ósea avascular. Entonces recuerden, cabeza femoral, Pertes, a veces puede darse en escafoides, dentro de los huesos de carpo, y bueno, y obviamente que si esto no se trata adecuadamente y hay apoyo, eso va a llevar a una deformación y una artrosis secundaria. Por eso hay que, en cierta forma, evitar que el paciente, en el caso de tener un Pertes en cabeza de fémur, que apoye su peso allí, sino que hay que tratar de hacer un tratamiento por el cual el paciente, si se tiene que movilizar, no apoye para que la fuerza no deforme e impida la curación. Si hay apoyo, va a llevar a deformación y la deformación después a un trastorno degenerativo como la artrosis secundaria. Y complicaciones a largo plazo, bueno, están descritos los fibrohistiocytomas malignos y el osteosarcoma. Vamos a ver ejemplos. Esto sería en la cabeza del fémur, es decir, un Pertes. Fíjense ustedes, en este sector, si uno estudia todo el hueso esponjoso y la cortical en esta parte, ve que no le llama demasiado la atención, pero acá sí hay cierta palidez y desprendimiento. Cabeza femoral con necrosis subcondral, triangular, ven que más o menos tiene la forma triangular, acá se ve mucho mejor, que es de forma triangular, base en la placa subcondral, vértice hacia la epífisis. El cartílago permanece todavía intacto porque se nutre del líquido sinovial, pero el resto del tejido óseo colapsa por falta de irrigación y sostén. Así que acá tienen un Pertes característico en cabeza femoral. Necrosis avascular de cabeza, otro caso de Calvé-Pertes. Ahí lo ven. ¿Ven?
Ahí se desarrolló entonces el infarto óseo y acá. Obviamente, si nosotros sometemos a presión a este hueso, no va a curar. Y lo que va a traer como complicaciones seguramente va a ser una deformidad y con el futuro una artrosis. Así que cuidado con los tratamientos. Patología inflamatoria del hueso. Ahora, ¿cómo llamamos a las infecciones del hueso y de la médula? Osteomielitis, obviamente. Puede ser aguda, puede ser crónica. La aguda, también llamada piógena, porque el germen llega por vía hematógena o bien por contigüidad o una fractura expuesta, ¿no? O sea, puede ser que vaya por circulación, por una bacteriemia y se instale en el hueso, pero también por contigüidad, porque hay un absceso cercano, o bien a partir de una fractura abierta o expuesta, o a una cirugía, complicación quirúrgica, que no se hace en condiciones de asepsia. Eso va a hacer que el germen entonces penetre dentro del hueso y en la médula, generando una osteomielitis aguda. Y la crónica en realidad puede ser inespecífica, por una aguda que se prolonga, o bien específica el caso de la tuberculosis. Y así la tenemos que estudiar. Entonces, osteomielitis aguda, agente etiológico en primer lugar el estafilococo aureus, que causa el 80-90% de los casos de osteomielitis piógena. La tendencia a infectar el tejido óseo está relacionada con el hecho de que tiene adhesinas que le permiten interactuar con componentes de la matriz ósea, como por ejemplo el colágeno, el fibrinógeno, la laminina, permite de esta forma fijarse al hueso. Otras posibles causas, aparte del estafilococo aureus, pueden ser los gram negativos, Escherichia coli, las pseudomonas también lo pueden dar, y Klebsiella. Y estos se aíslan frecuentemente en pacientes con infecciones urinarias o drogadictos intravenosos. También lo puede hacer el Haemophilus influenzae o el Streptococo beta hemolítico o simplemente Streptococo de grupo B, sobre todo en neonatos. Pero el primero, sin duda, considera el estafilococo, otros gram negativos, otros Streptococo de grupo beta. ¿Cómo comienza? Dijimos que inicialmente los gérmenes llegan por vía sanguínea y se establecen generando un microabsceso, que acá lo ven en verde, un exudado purulento que se extiende dentro de la medular del hueso. Luego una reacción del tejido conectivo y obviamente también del hueso superióstico. Ese exudado o ese absceso intramedular luego puede destruir la cortical y fistulizar por debajo del periósteo, como lo ven acá, y extenderse inclusive hasta la epífisis. ¿Cuál sería entonces esta? Esta sería la fase aguda, 1. Primera semana, luego le sigue una fase a posteriori, si esto se prolonga, una fase subaguda, pero comienza con fiebre, obviamente, como todo proceso infeccioso, y dolor localizado. Los exámenes de laboratorio me van a dar una leucocitosis de variable magnitud con aumento de los polimorfonucleares neutrófilos. Algunos, no todos, pero una cuarta parte puede que no resuelva y que evolucione la cronicidad. Y pueden reaparecer brotes agudos en su evolución. Acá tenemos de nuevo absceso inicial, microabsceso inicial, absceso metafisario. Ahí llega entonces el germen, se establece y genera una respuesta inflamatoria aguda con exudado polimorfo nuclear. Segunda etapa, ese absceso se extiende, puede hacerlo hacia la epífisis, expansión del foco séptico. Tercer momento es cuando ese exudado y esa respuesta inflamatoria se abre y fistuliza. Y lo ven acá, que además de fistulizar hacia el exterior, puede también comprometer epífisis, absceso de partes blandas y formaciones de fístulas. Acá tienen el ejemplo dentro de lo que era el hueso necrótico. Esto es un fragmento óseo necrótico. Se reconoce porque si uno ve el tejido óseo maduro normal, tiende a ser acidófilo. En cambio, el fragmento óseo necrótico tiende a tener más basofilia y los bordes, sobre todo, se hacen basófilos y mellados. Y las lagunas, donde deberían estar los osteocitos, aparecen como vacías. Así que esto es diagnóstico de hueso necrótico, fragmento óseo necrótico, y alrededor lo que vemos es
una respuesta inflamatoria a predominio polimorfo nuclear, y estas trabéculas que ven ahí en realidad son generadas por fibrina. Todo esto es una malla de fibrina y un exudado inflamatorio a predominio polimorfo nuclear con presencia también de glóbulos rojos. A eso se le denomina secuestro. Cuando aparece entonces un fragmento óseo necrótico rodeado del proceso inflamatorio, a esto se le denomina secuestro óseo. Bueno, cuando uno analiza con mayor detalle, según las etapas que vimos antes, ese absceso se podía extender inclusive al exterior y fistulizar. Todo esto es proceso inflamatorio agudo, es decir, hay un exudado rico en polimorfonucleares y fibrina. Acá ven, luego de la fase aguda dijimos... Profe, Sí, sí, escucho. nell'anterior, ¿dónde el secuestro óseo sería esta mancha blanca? El Mientras, secuestro óseo acá me cuesta verlo, necesitaría más aumento. Son fragmentos, ¿ven? Fragmentos de hueso que tienen las características de no ser tan acidófilos y están rodeados o bordeados, digamos, por una basofilia muy característica. Y los espacios que ocupan los osteocitos aparecen vacíos. Esta es la forma de encontrar un secuestro a mayor aumento. Obviamente que acá me cuesta más encontrar el área de... esta parte, o sea, el exudado es donde está lo punto, ahí, el exudado. Y Sí. abajo esa mancha bien Esto que ven clara. acá. ¿Acá? Ah, no, de Ahí. acima. Esto. La imagen de Ahí. acima que tiene un círculo bien blanco. Ahí. ¿Esto? Este, No, este, no, ¿está esto es bien? no, esto no es hueso necrótico, es un espacio simplemente dentro del exudado. Bueno, Ah, está. porque debería verse bien, digamos, más con una tendencia basófila, como se ven acá estas trabéculas, y esto aparece como vacío, es un artefacto como acá, de desprendimiento dentro del exudado. Ah, entendí. Sí. Bueno, esta es una etapa tardía donde obviamente la reparación acá ha generado tejido conectivo con granulación y fibrosis. Acá hay fibroblastos que van a reparar. ¿Sí? Y esto sería la cronicidad, ¿no? El infiltrado es crónico y hay fibrosis entre las trabéculas. Pero ya no se alcanza a ver el exudado polimorfo nuclear ni tampoco imágenes de secuestro acá. Sí quedan algunos osteoclastos visibles que están remodelando el hueso. Bueno, esto sería una osteomielitis que ha fistulizado en una pieza operatoria, ¿no? Trayecto fistuloso, genera un espacio de hueso muerto ahí que se llama involucro. Es decir, el hueso muerto en realidad es el secuestro y lo que lo rodea se lo denomina involucro. Bueno, la osteomielitis crónica sería también un proceso infeccioso, la mayoría de las veces por destrucción, eliminación y reconstrucción del hueso. Puede, dijimos, haber una causa o no. Podemos tener la misma evolución de un proceso agudo hacia la cronicidad y hay otras formas que sí son específicas. O sea que la osteomielitis crónica podrá ser inespecífica o específica. Inespecífica es aquella que ha evolucionado generalmente de una osteomielitis aguda. Puede deberse en muchas causas, las mismas causas de la inflamación aguda cuando se cronifica. Acá hay ejemplos de osteomielitis crónica. Y estas son las lesiones que quedan, ¿no? La piel suprayacente, en este caso, también ha sufrido daño, está ulcerada, porque ha fistulizado el proceso. Ahí lo ven mejor. Todo esto que está acá se ve necrosis y fístula, y acá han señalado en la imagen esta zona, porque además de la fístula, ha desarrollado con el tiempo una neoplasia, un carcinoma epidermoide asociado al trayecto de la fístula. Puede ocurrir. A esto se le llama osteomielitis esclerosante de Garré, cuando hay hueso
muy hipertrófico, osteosclerótico, denso, sin cavidad medular, a ese proceso se le suele llamar osteomielitis esclerosante de Garré. Se los nombro simplemente, porque son formas que se pueden ver de osteomielitis cuando aumenta la densidad ósea localizada. Puede ser también a nivel de la mandíbula o puede ser también a nivel de los huesos largos. Y otro que se los nombro también, por ahí en traumatología o en cirugía, se lo van a mencionar, es el absceso de Brody. Es un tipo de osteomielitis subaguda crónica producida por estáfilo la mayoría de las veces. Tiene curso insidioso, ausencia de manifestaciones sistémicas. Fíjense, es esta lesión. Esto genera dolor. Y en la radiografía se ve una lesión radiolúcida. Podemos hablar en radiología simple de imágenes radiodensas, como estas. Esto sería una imagen radiodensa. Y esto que ven acá, ovoide, es una imagen radiolúcida. Así que con una esclerosis alrededor, localizada en diáfisis o en metáfisis. Esto es un absceso llamado de Brody, generado la mayoría de las veces por Staphylococcus aureus. Así que esto por ahí, cuando cursen traumatología y ortopedia, les van a mencionar que algunos casos de osteomielitis manifiestan un absceso de Brody. Bueno, la tuberculosis obviamente es causa, dijimos hoy, de osteomielitis crónica. Y no es un trastorno que ha desaparecido por completo. La tuberculosis se ve, así que puede comprometer el hueso. Ha reaparecido en países en desarrollo por la inmigración y por la inmunodepresión. Y a veces generada también en pacientes drogadictos. Entonces la tuberculosis se ve también en inmunodeprimidos por tratamientos. Así que tenerlo en cuenta. Más frecuente en jóvenes, localización óseas más frecuentes, fíjense, columna y cadera se llevan el 60%. Bueno, pueden presentar paralelamente una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Los microorganismos se diseminan por sangre, o bien por extensión directa o por vía linfática. Y pueden localizarse en columna, vértebras dorsales y lumbares, principalmente. Y la infección se propaga dentro de la medular, produce una necrosis extensa. Cuando compromete columna, a eso se le llama enfermedad de Pott, antiguamente mal de Pott. Acá lo tenemos, vértebras intactas, en este caso esta, un disco intervertebral con algo de extrusión, ven que se está debilitando este disco y está saliendo de su lugar. Está causado porque esta vértebra que sigue tiene un proceso, en este caso inflamatorio crónico, aunque parezca purulento, en realidad correspondió entonces a una osteomielitis tuberculosa y material caseiforme, que se extiende por delante de los cuerpos vertebrales. Bueno, esto es una osteomielitis tuberculosa vertebral, que se conoce como enfermedad de Pott. Así que tengan en cuenta que la tuberculosis puede comprometer columna, lo que se llama enfermedad de Pott. Acá tenemos un ejemplo en una pieza operatoria. Estos serían discos normales con su cuerpo vertebral, discos normales, pero acá vemos que esta vértebra está muy afectada en cuña, cuerpo vertebral prácticamente destruido, con el disco intervertebral todavía conservado, pero si hacemos acá un estudio histológico seguramente vamos a encontrar lesiones características de la tuberculosis. Luego la sífilis, no olvidar que también puede comprometer al hueso, ya sea la congénita o la adquirida. La congénita después del cuarto mes generan osteocondritis o epifisitis y en el periósteo periostitis. Recuerden, sífilis congénita. Y en la forma adquirida, en la sífilis terciaria. ¿Sí? Puede generar periostitis y gomas. La nariz, bueno, también se afecta la nariz y produce deformidades características en silla de montar. También se altera paladar, cráneo y en las extremidades, las tibias sobre todo, también se deforman, se llaman tibias en sable. Todas manifestaciones de la sífilis ósea, ya sea congénita o adquirida. Bueno, luego el capítulo de las fracturas, que
simplificarlo es un poco difícil, pero bueno, las fracturas, lo van a ver en ortopedia y traumatología, es uno de los trastornos más comunes de los huesos, adquiridos, obviamente. Entonces hay fracturas según su trazo simples, tienen dos fragmentos y el trazo fracturario. En este caso es la fractura en tallo verde, que se ve en los niños, la fractura conminuta en múltiples fragmentos y las fracturas abiertas o expuestas al exterior. Algunas se llaman incompletas, otras serán completas, como estas tres que ven acá. Puede ser con desplazamiento o sin desplazamiento. Es decir, olvídense que esto sería una fractura abierta, digamos, si esto estuviese alineado con esto, pero está separado, este fragmento de este otro, lo llamamos con desplazamiento. Si no, será simple, sin desplazamiento. ¿De acuerdo? Esta es simple, sin desplazamiento, y esta sería con desplazamiento. Luego hay una fractura que se le denomina patológica. ¿Cuándo es una fractura patológica? Cuando se da esa solución de continuidad del hueso en un hueso que tiene una patología previa. Dijimos hoy, por ejemplo, la enfermedad de Payet del hueso predispone a fracturas. Los tumores óseos, muchos de ellos predisponen a fracturas por debilidad del hueso. La osteoporosis, lo mismo. Quiere decir que se llama fractura patológica aquella que ocurre sobre huesos enfermos. También puede ocurrir fractura por sobrecarga. Un ejercicio físico exagerado, muy repetitivo, me puede dar sobre un hueso normal, un efecto traumático repetido, también una fractura ósea. Bien, ejemplos de trazos y tipos de fracturas. Hay muchos. Algunos los vimos, en tallo verde se ven en los niños, transversales, estas serían de tipo oblicuas, estas espiroidales o espiroides, como ven ahí. Esta que ven acá sería con un fragmento intermedio y desplazamiento. Esta que ven acá es con minuta, múltiples fragmentos desplazados. Y esto que ven acá en G puede ser encajada, un segmento sobre otro. Se introducen unos en otro. También puede ser un desplazamiento transversal, angular, puede haber rotación o cabalgamiento o diastasis. Esta sería entonces con desplazamiento. Bueno, cuando tienen este tipo de fracturas, por ahí salvo estas, quizás esta y esta, que se salven de la cirugía, muchas de las otras necesitan intervención quirúrgica. O sea que hay que hacer inmovilización con yeso o con otros materiales que hay actualmente. Obviamente que sí, pero algunos requieren intervención quirúrgica, o sea, con placas, tornillos y otros elementos. Bien, por ejemplo acá hubo una fractura del peroné, tienen la tibia, tienen el peroné al lado y ya se alcanza a ver un trazo oblicuo acá en peroné. Con mínimo desplazamiento, esto cursó en el tiempo con inmovilización y llegó a una consolidación con un callo bastante exuberante 6 semanas después. En este caso no se hizo cirugía y bueno, consolidó de esta forma con un callo un poco exuberante. Esto es una fractura expuesta, que es aquella que se abre al exterior del húmero derecho. Esto requiere, bueno, un tratamiento importante, local, antibióticos, etcétera, porque la infección secundaria, si la osteomielitis es muy frecuente en las fracturas expuestas. Y en este caso, ¿cómo se produce una vez producida la fractura, cómo se produce la consolidación de esa fractura? Pasa por varias etapas. En principio hay un precallo, ¿no? Coágulos sanguíneos en el foco de la fractura. Luego aparece un proceso inflamatorio a los días. Acá lo tenemos. Respuesta inflamatoria aguda que va a llevar después a una reparación por tejido de granulación y activación de los osteoblastos y osteoclastos para finalmente generar el callo óseo. Sé que hay un callo transitorio o blando y luego un callo definitivo. Esto es para hacerlo fácil, ¿no? No es Profe, tan así. ¿qué serían los callos? O Callo sea, se llama lo que se genera después de la fractura. En este caso va a ser un callo inicial, donde ambos fragmentos quedan contenidos por coágulos hemáticos y luego por una respuesta inflamatoria. A eso le va a seguir después una movilización de osteoblastos y osteoclastos para generar finalmente el callo óseo. O sea que sería como la organización
de ese proceso inflamatorio, el final, la formación del callo óseo. Es como si fuera el tejido de granulación. Exactamente, nada más que como se da dentro del tejido óseo, digamos, la formación y el tiempo no es igual que en la piel, por así decirlo, pero hay un proceso inicial en que hay una reparación después de la inflamación. Siempre después de la inflamación viene la reparación. Y en este caso, en la reparación, además del tejido conectivo, intervienen osteoblastos y osteoclastos para generar finalmente el callo definitivo, que puede ser en meses. Todo esto va a requerir, obviamente, si no es quirúrgico, de una inmovilización para favorecer la consolidación finalmente, y que se restituya lo más parecido a lo que era antes. Porque si yo no lo inmovilizo bien o no se hace cirugía en los casos que hay que hacer, los fragmentos van a seguir desplazados y se van a mover. Y esa inmovilización inadecuada puede llevar a un proceso que es llamado pseudoartrosis. Recuerden esto. Es como si yo hubiera creado en ese lugar una nueva articulación. Esto no va a consolidar nunca. Por eso tiene que inmovilizarse y en algunos casos esto es quirúrgico, ¿no? Para acercar los fragmentos y tratar de que consoliden el menor tiempo posible. Esto sería el... Sí. ¿Y en esto se influye la osteoporosis? Que claro, la osteoporosis de por sí, que es una osteopenia que dijimos hoy, cuantitativa, los huesos están débiles, entonces son más fáciles de romper, por así decirlo. Se generan fracturas y obviamente que ese hueso va a ser más difícil que consolide. Lo puede hacer, pero va a tardar más tiempo seguramente. Fíjense acá, este sería el trazo fracturario. Acá hay desplazamiento, ¿no? Se ha generado inicialmente un hematoma. A los 7 días, ya el proceso inflamatorio con el tejido de granulación está tratando de circunscribir esto. Y posteriormente, a los 14 días, ya hay una intervención de osteoblastos y osteoclastos, además de ese tejido de granulación, y a los 21 días tenemos la remodelación final, donde se van acercando los dos segmentos y aparecen nuevamente trabéculas y luego el hueso cortical, para tratar de generar esto que ven acá, que es el hueso casi definitivo llamado callo óseo. La formación del callo, ahí lo tienen. Este es el nuevo tejido, digamos, que trata de reparar el daño, y parte del callo óseo. Se va a depositar nuevamente hueso a partir de actividad de los osteoblastos y la remodelación con los osteoclastos para reconstituir el hueso. O acá lo mismo. Esta sería, fíjense, una trabécula relativamente normal, pero se ha fracturado. Y esto que ven acá es la aparición de tejido óseo neoformado. Fíjense que tiene osteoblastos rodeándolo, y vamos a ver algunos osteoclastos también. Así que este es hueso nuevo que va a tratar de reparar la fractura. Todo esto que ven acá es hueso nuevo que va a formar el callo óseo finalmente. Y estos son los remanentes del hueso que se ha fracturado. ¿Se ve la diferencia? Sí, profe, se ve. Bueno, esto también sería hueso reticular. Inicialmente el hueso reparativo, digamos, se llama hueso reticular. No es un hueso del todo maduro. Las primeras etapas vemos que hay osteocitos y vemos un alineamiento de osteoblastos que van a depositar matriz osteoide. Luego va a venir la mineralización, finalmente en el hueso totalmente maduro. Pero esto es hueso joven, que está reparando en la región de la fractura. Bueno, terminamos con esto, pasamos al siguiente capítulo, que es muy largo, que son los tumores y lesiones pseudotumorales del hueso. Ustedes saben que ya el término tumor, más de una vez dijimos, no nos está diciendo si es una neoplasia o no, y que puede considerarse algo que ocupa espacio, que puede tener diferentes causas. Por eso es un tumor. Por eso hablamos de tumores, algunos neoplasias, y otras son las lesiones pseudotumorales que también se pueden manifestar como una tumoración. Quizá lo más correcto sería hablar de tumoración, y no de tumores siempre.
Y dentro de lo que son tumores, sabemos que están las neoplasias. Las neoplasias. Bueno, tienen que cumplir con todas las características de la definición de neoplasia, ¿no? O sea, características morfológicas y de comportamiento. Por eso las podemos clasificar, al igual que otras neoplasias, en benignas y malignas. Ahora bien, la mayor parte de estas neoplasias del hueso se clasifican según su origen, de dónde provienen, ya sea de una determinada célula o un tejido normal. Ahora, el problema es cuando no hay un homólogo de tejido normal. Entonces ahí le podemos poner nombres propios, epónimos. Vamos a ver algunos. Esta es una clasificación muy simple, mínima, para recordar algunas neoplasias y pseudoneoplasias. Que no, o sea, ¿cuáles son las pseudoneoplasias? Las que no, digamos, cumplen con todas las características de las neoplasias. Eso vamos a ver que hay algunos ejemplos aquí abajo. Displasia fibrosa, fibroma nosificante, defecto fibroso cortical, que no entrarían dentro del concepto de neoplasias verdaderas. Estas, en cambio, sí lo son, porque tienen y se han estudiado, por ejemplo, mutaciones en muchos de esos genes y también un crecimiento monoclonal. Así que consideramos a estas neoplasias verdaderas y estas llamadas lesiones que simulan neoplasias o pseudoneoplasias. Bien, si consideramos el tejido hematopoyético, por ahora lo nombramos simplemente, dijimos que a nivel del hueso podemos encontrar mieloma y linfoma. Por ahora lo dejamos, pues ya lo vimos. Pero si entramos en tejido formador de cartílagos, tenemos el osteocondroma como benigno, condroma y condroblastoma, todos benignos, y el condrosarcoma como entidad maligna dentro del formador de cartílago. Tejidos formadores de hueso, benignos osteoma, osteoma osteoide y osteoblastoma, y maligno el osteosarcoma. Y de origen desconocido, tumor de células gigantes del hueso, quiste óseo neurismático, y como maligno al sarcoma de Ewing. Como les decía hoy, se conoce a este sarcoma con un epónimo, que es un nombre. No tenemos el origen bien claro. A este también se lo llama osteoclastoma o tumor de células gigantes. Bien, esta es como les decía, una clasificación muy simplificada. Esta no es tan simplificada, quizás más completa. Está en el libro y tenemos tumores formadores de cartílago, tumores formadores de hueso, tumores de origen desconocido y algunos de origen notocordal. Si partimos de la notocorda, vamos a decirlo primero, en general son los cordomas, son malignos, se pueden ver en la región del clivus o la región del sacro, se destruye la médula y la corteza, las células son de tipo espumosas en una matriz mixoide. O sea que este es el cordoma, que es maligno, es raro, pero existe, y deriva de estructuras de la notocorda. Vamos a los formadores de cartílago. Pueden ser benignos, malignos. Benignos, osteocondroma, condroma, condroblastoma, fibroma condromixoide. Bien, y tenemos acá la localización más común. Fíjense, metáfisis, huesos pequeños, epífisis, tibia pelvis, pelvis hombro, bien. Y tienen algo también en la definición de la morfología, como se lo ve. Luego los formadores de hueso, benignos, osteoma, osteoma osteoide, osteoblastoma, maligno, osteosarcoma. A este lo vamos a ver en detalle. Región más común de encontrar, metáfisis de huesos largos, fémur distal, tibia proximal. Bien, bien. De origen desconocido, benignos, tumor de células gigantes u osteoclastoma, epífisis. Vean que, por ejemplo, ya hemos mencionado otro que se puede ver en epífisis, aparte de este, el condroblastoma. Es otra neoplasia que es epifisaria. Es raro encontrar una neoplasia que se origina en epífisis, pero puede ser un condroblastoma si forma cartílago, o puede ser, dentro de los benignos, el osteoclastoma o tumor de células gigantes. Seguimos. Quiste óseo neurismático, también dentro del grupo de los benignos, y dentro de los malignos, sarcoma de Ewing, diáfisis, este es diafisario. Tiene células redondas, pequeñas y azules, Paz positivas. El adamantinoma,
que se puede ver en tibia. Es raro, pero puede estar. Y dijimos notocordal maligno, siempre el cordoma. Esta es la clasificación entonces que está en el libro de Robbins, es más completa y, bueno, creo que los orienta bastante. Los dividimos en formadores de cartílago, formadores de hueso, de origen desconocido y notocordal. Y esto, que siempre lo muestro, es para recordar algunas distribuciones, o sea, ¿dónde es más frecuente encontrar un osteoma? El osteoma lo pueden ver en cráneo, es uno de los lugares preferenciales del osteoma. ¿Dónde podemos ver hemangiomas? Este obviamente que no es un tumor del hueso, sino que es de partes blandas, vascular. Pero recuerden que los hemangiomas, además de verse en piel, se pueden ver en cráneo, en raquis, y en los cuerpos vertebrales. Luego los condrosarcomas, fíjense, en la cintura escapular y en la cintura pelviana. Se le puede ver en estas localizaciones, también a nivel vertebral. El osteoma osteoide, en un hueso largo como en este caso el fémur, se lo puede ver ahí. Esto genera dolor nocturno, muy característico del osteoma osteoide, y que calma con ácido acetil salicílico. Así lo describen los pacientes. Dolor nocturno, calma con aspirina, pensar en un osteoma osteoide, que es benigno. Luego, si seguimos por este lado, fibromas no osificantes, quiste oseoneurismático, tumor de células gigantes. Cuidado porque estos, los de células gigantes que eran epifisarios, en general son benignos, pero pueden en algunos casos recidivar y en algunos casos también han podido metastatizar. Condroblastoma, quiste óseos esenciales y osteocondromas. De este otro lado, granuloma eosinófilo. Profe, ¿Sí? todos estos que habló ahora se dan en la rodilla, por eso que está ahí al lado. ¿Podemos entender así? No, es decir, Ahora, todos ven dónde están las flechas. ¿Dónde es más común encontrar un granuloma eosinófilo, un mieloma? Que este estaba dentro de los linfomas. no, los anteriores que acá Ah. tiene rodilla, tumores benignos, es que las flechas no están bien Sí, marcadas. sí, sí. Eso. Sí, estos van para Todos la estos región, en la región. están en la rodilla. Exacto, no sé si se alcanza a ver, muy difícil, pero si prestan atención hay unas flechitas azules ahí, muy finitas, Ujú. que están dirigidas a Ándale. la región de las rodillas. Sí, sí, está bien. Bueno, esto es para ubicarse en el espacio. ¿Dónde es más frecuente encontrar un sarcoma de Ewing? Y en la diáfisis del fémur. ¿Dónde es más frecuente encontrar un osteosarcoma? Próximo a la rodilla, en las metáfisis. ¿Estamos? Bien, entonces hay que ubicarse en cada sector del esqueleto donde es más frecuente encontrar una neoplasia u otra. Una vez que manejan la clasificación, luego tienen acá la ubicación. Le pueden tomar foto a esto si quieren. Seguimos. Acá es lo mismo. Si yo tengo un hueso largo, como este, cualquiera sea, no importa, tiene epífisis, diáfisis, y la región entre epífisis y diáfisis se llama metáfisis. Fíjense ustedes, en epífisis hoy hablamos de dos tipos tumorales que se ven con cierta frecuencia. Dos. El condroblastoma y el tumor de células gigantes del hueso, o conocido como osteoclastoma. Pero si yo tengo un tumor metafisario, acá tengo muchas posibilidades. Podrá ser benigno, podrá ser maligno. Pero acá estamos los benignos, así que simplemente pensamos en un osteoma osteoide, osteoblastoma, encondroma, quiste oseoneurismático en esta ubicación metafisaria. Si estamos en diáfisis, benignos, encondroma o displasia fibrosa. Bien, entonces acá tenemos los benignos de un hueso largo, según su ubicación. ¿Cuáles serían los malignos en el hueso largo según su ubicación? Y bueno, en diáfisis, sarcoma de Ewing, el condrosarcoma también se puede ver ahí. Y en la metáfisis, no olvidar el osteosarcoma siempre. También se puede ver Ewing, aunque es más común encontrarlo en diáfisis. Y puede haber condrosarcoma. Y en epífisis hay también un tipo
maligno que se llama condrosarcoma de células claras. Entonces, esto es para esquematizar en un hueso largo, puede ser un hueso del miembro inferior, de acuerdo a si es en epífisis, metáfisis o diáfisis, qué posibilidades diagnósticas tenemos por su ubicación. O sea, una presunción diagnóstica por su ubicación. Bueno, ¿cuáles son los más comunes de las neoplasias óseas? Bueno, las hay primarias y secundarias. No olvidar que en el hueso también vamos a encontrar muchas metástasis, por ejemplo, de sarcomas o de ciertos carcinomas. Hasta ahora, ¿en qué condiciones están? ¿Qué carcinomas conocen ustedes que dan metástasis al hueso? De los que estudiaron hasta ahora. Mama, próstata. El de próstata. Carcinoma de próstata, adenocarcinoma prostático. Muy bien. ¿Qué tipo de metástasis daba en hueso? ¿Osteolíticas predominantemente u osteoblásticas? Osteoblástica. Esos sí, suelen dar osteoblásticas los adenocarcinomas. Otro, que no sea de próstata. De pulmón. Los de pulmón, carcinomas pulmonares, también. En este caso, osteolíticos. Renales también, osteolíticos. Y no se olviden del carcinoma mamario también, ¿eh? En la tiroides también, profe. Carcinoma tiroideo. Ah, bueno, ¿qué tipo histológico de carcinoma tiroideo puede dar metástasis por vía sanguínea? Folicular. El folicular. Bien, ya tienen varios ejemplos. Y los sarcomas en general. Bueno, entonces, si yo quito las secundarias, por ahora me olvido de las neoplasias secundarias, puedo hablar de las primarias en el hueso. Y si está en metáfisis, en un individuo joven, lo primero que tengo que descartar es osteosarcoma. En cambio, si está en diáfisis, en un niño podría pensar en sarcoma de Ewing. O sea, de acuerdo a las ubicaciones que hoy mencionamos. Ahora, ¿cómo va la consulta a un paciente con un tumor óseo? Una neoplasia en este caso, ósea. Y por dolor la mayoría de las veces, o por tumor, o por fractura patológica. Es decir, obviamente no se va a dar cuenta, pero se fractura, se estudia y se encuentra una neoplasia en el hueso. Hasta ese momento no se pensaba. Entonces, dolor, masas tumorales o fracturas pueden ser los motivos de consulta. Y acá el estudio por imágenes es fundamental. Vamos a mencionar una serie de tumores ahora, uno detrás de otro. Yo no pretendo de que ustedes recuerden Profe. en detalle cada uno, pero vamos a ver. Sí. Disculpe, ahora que hablaste de la importancia de la En la radiografía, imagen. los tumores siempre van a estar más claros o más transparentes Bien. en la Yo cuando hablo panza. cuando hablo de imágenes en radiología simple, puedo hablar de imágenes radiolúcidas o radiodensas. Cuando la imagen es osteolítica, es radiolúcida. En cambio, cuando la imagen es radiodensa, pienso, como en el caso del cáncer de próstata, que hay mayor producción de hueso. O sea que te puedes encontrar con lesiones osteolíticas u osteoblásticas. Lo más común es encontrar lesiones osteolíticas en los huesos, es decir, donde falta densidad. Dale, entendí. Bueno, el osteoma es una neoplasia benigna del hueso, suelen ser solitarios y se pueden ubicar, vamos a ver ahora, tanto hacia el periósteo como hacia la región del endostio. Están formados por hueso laminar y reticular y algunos lo han considerado como amartomas en realidad, ¿no? No se transforman en malignos. Acá tenemos algunos ejemplos que se pueden ver también en la cara y en la boca. Así se pueden ver los osteomas, como un crecimiento nodular exofítico duro. Es común de verlos en el cráneo, en la región de los huesos del cráneo, por ejemplo, en la región frontal. Ahí tienen, acá tienen un osteoma en la región frontal.
Bueno, esto lo tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otros tumores, ¿no? Benignos y malignos. ¿Cómo saberlo? Bueno, acá los estudios por imágenes sirven también para ver si esto es de origen óseo o se originó en partes blandas. ¿Sí? Puede ser un lipoma también, pero bueno, también la consistencia es distinta. En el caso del osteoma es duro, en el caso del lipoma es más blando a la palpación. Pero los estudios por imágenes brindan mucho detalle. Se puede hacer también, además de radiología simple, hacer ecografías. Este es el ejemplo de un osteoma, entonces. Como ven, es un hueso cortical denso con un patrón laminar. Los espacios medulares están reducidos, pero no se ve atipia de ningún manera, o sea, es benigno. Otro es el osteoma osteoide y el osteoblastoma. Acá, este se llama osteoma osteoide y este osteoblastoma, pero la histología es muy similar. Cambian porque el osteoma osteoide tiene un diámetro inferior a 2 centímetros, suele aparecer en jóvenes, entre 20 y 30 años, y estos se suelen ver en las extremidades. Por ejemplo, fémur o tibia. Se llama osteoma osteoide. Y este hoy lo mencionamos porque es característico que presenta dolor nocturno y calma con la administración de aspirina. En cambio, el osteoblastoma, que tiene una histología similar, generalmente afecta columna, con un dolor sordo, no responde a la aspirina, y el tamaño suele ser un poco mayor a 2 centímetros. Así que acá tienen dos que son muy similares, además que uno se ve en hueso largo, por ejemplo en el hueso femoral, y el otro se suele ver a nivel vertebral. Uno calma con el ácido acetilsalicílico y el otro no. En general, la histología y la macroscopía son similares. Tiene trabéculas conectadas. Ahora vamos a ver en imagen. Se hace cirugía conservadora, la transformación maligna es rara. Acá tienen algunos casos asociados a los huesos maxilares. Es otra localización posible. Ahí tienen otro. Pero recuerden que era común de ver el osteoma osteoide en el fémur y el osteoblastoma era común de verlo también a nivel vertebral. Como acá. Acá tenemos en columna también. Ahí estaría. Un pequeño nido osteolítico. Al decir osteolítico es radiolúcido, ¿no? Bueno, y cuando lo vemos histológicamente hay una lesión circunscripta. Todo esto sería el hueso reactivo periférico. El tumor es este, que muestra una abigarrada presencia de trabéculas entrelazadas, pequeñas, con una actividad osteoblástica muy marcada, y los espacios intertrabeculares tienen tejido conectivo laxo vascularizado. Ven los osteoblastos siempre pegados a las trabéculas, y entre las trabéculas tejido conectivo vascularizado. El osteosarcoma, recordarlo bien porque es el tumor mesenquimal maligno donde las células neoplásicas producen matriz. O sea, ¿cómo define un osteosarcoma? Es un sarcoma productor de matriz ósea. Y es el tumor óseo maligno primario más común, ¿no? Sacando el mieloma y algunas formas de linfoma. El osteosarcoma se produce sobre todo en dos grupos de edad, dijimos hoy, bimodal, 75% de los casos en menores de 20 años. El otro porcentaje muy menor aparece en pacientes ya mayores que han padecido o tienen una enfermedad de Paget. Los hombres se afectan más que las mujeres. Bueno, acá son características epidemiológicas. La ubicación más frecuente del osteosarcoma en miembros inferiores está a nivel o próximo a la rodilla, no en las epífisis, sino en las metáfisis, tanto del fémur como de la tibia. Es la ubicación más común del osteosarcoma. Bueno, hay mutaciones genéticas asociadas, sobre todo de estos genes supresores que ya conocen, el RB y P53. Hay desactivación de otros genes, sobreexpresión de otros.
No sería del todo tan importante que recuerden todas las mutaciones y sobreexpresiones, pero algunas por ahí sí. Esos dos primeros los conocen porque son genes supresores de tumor que se ven en varias neoplasias, como el gen RB y el P53. Bueno, hay que hacer el estudio, además del estudio radiológico, después el estudio histológico, me va a dar el grado de diferenciación y las variantes histológicas. Bueno, todos son iguales. Puede haber osteoblásticas, formas condroblásticas, fibroblásticas, telangiectásicas, de células pequeñas y de células grandes. Todo esto es histológico, es decir, para el diagnóstico del patólogo. Las variantes histológicas del osteosarcoma. Si recuerdan algunas, mejor. Quiere decir que la variedad más común quizás sea la osteoblástica, pero hay otras que forman cartílagos, se las llama condroblásticas, otras más tejido fibroso, fibroblásticas, otras contienen muchos vasos, telangiectásicas, otras tienen células más pequeñitas, son de células pequeñas y otras con células más grandes se lo llamó de células grandes. Pero todo es osteosarcoma. Cuando crecen son grandes, obviamente destruyen las corticales, producen masas en los tejidos blandos. Quiere decir que salen del hueso y se extienden hacia el tejido blando a través del periósteo. ¿Cómo define osteosarcoma? Es un sarcoma que forma tejido osteoide a partir de las células tumorales sarcomatosas. Esta es la definición de osteosarcoma. Es un sarcoma que produce tejido osteoide. Bien, ejemplo. Acá tenemos metáfisis de un hueso largo, próximo a la rodilla. Esta es la articulación de la rodilla. En la tibia, acá se encuentran con una neoformación de coloración heterogénea que está ubicada en la medular del hueso, pero se extiende también a través del periósteo a las partes blandas. Todo esto es osteosarcoma. Ejemplo. Cuando se hace un estudio radiológico y se encuentra un triángulo como este por levantamiento del periósteo más toda esta imagen, esto es característico del osteosarcoma, el triángulo de Codman, por levantamiento del periósteo. Bueno, un caso muy avanzado de osteosarcoma que ha invadido partes blandas. Siempre se suele originar en metáfisis, pero acá se ha extendido también a la diáfisis. Esto es bien metáfisis, otro caso de osteosarcoma, otros casos de osteosarcoma, metáfisis próximo a epífisis en este caso. Bueno, fuera de los huesos largos también se puede ver en este caso en el maxilar. Y esta es la histología. Hay células sarcomatosas, que son todas las que ven con núcleos azules alargados, parecen fibroblastos, pero no lo son, y depositan esta matriz osteoide, que es hueso no mineralizado. Ahí tienen la definición entonces del osteosarcoma. Ahí ven de nuevo otros ejemplos. Algunos tienen células más redondas o pleomórficas o más claras, pero son todas células sarcomatosas, que en algún lugar van a estar produciendo este material osteoide. Tratamiento quimio, inicialmente más cirugía. Esto es lo que se suele hacer. Y la evolución depende del estadio de si tiene o no metástasis pulmonares, óseas, pero también puede haber metástasis cerebrales. Recuerden que es un sarcoma y tiene predilección de dar metástasis por vía sanguínea. Los formadores de cartílago benignos, osteocondroma, condroma, condroblastoma, fibroma condromixoide. Y el maligno se llama condrosarcoma. Estos forman cartílago. El osteocondroma también se lo conoce como exostosis. Es como una proliferación benigna de cartílago. Tiene como un pedículo. Muchas veces puede ser múltiple o simple. Se suelen ver en forma como si fuese una proyección como si fuese un hongo que sobresale sobre el cartílago. Tiene este aspecto. En general es una de las ubicaciones más frecuentes, próximo entonces a la epífisis. Un crecimiento exofítico, que ahí ven, médula ósea, hueso y un casquete cartilaginoso hacia afuera. A eso se le llama osteocondroma. Ahí puede estar también el maxilar.
masas de lento crecimiento. Acá tienen un osteocondroma que se ha extirpado. Es como una proyección ósea. Puede ser único, puede ser múltiple. Bueno, estos son únicos. Profe, una consulta. Sí. En relación a este osteocondroma, una vez que se saca por la cirugía, puede volver a crecer, porque cuando yo estaba leyendo estaba asociado a alguna mutación, no recuerdo cuál. Sí. Sí, es decir, el problema es cuando son múltiples, pero una vez extirpado, si uno lo extirpa con seguridad completo, no debería recidivar. Las recidivas hacen que vuelvan a aparecer cuando muchas veces se extirpan en forma incompleta, o en el caso de que sean múltiples. Bueno, aparece otro. Este Dale, sería gracias, profe. este sería un osteocondroma. El cartílago, que es benigno, está a la izquierda. Ven que el cartílago siempre es más basófilo. En cambio, el hueso que ven acá a la derecha, las trabéculas son eosinófilas. Esto es hueso cortical a la derecha y hacia acá tejido cartilaginoso. Suele ser así, como ven acá, una proyección ósea con un casquete de cartílago. Ahora, otra cosa es el condroma, porque el anterior era el osteocondroma. Y este es condroma. Son tumores benignos de cartílago hialino y pueden ser encondromas, algunos de ellos, cuando se originan en la medular del hueso. Y pueden ser también múltiples. Por ejemplo, en la enfermedad de Ollier. Y acá tienen otro síndrome que se asocia con encondromas y es el Maffucci. Entonces, el condroma tiene tamaño inferior a 3 centímetros, gris azulado, de aspecto nodular, y son nódulos de cartílago hialino bien delimitados, una matriz bien hialina, condrocitos típicos que están dentro de las lagunas y son benignos. La mayoría son asintomáticos. Ahora, esto es importante, que los condromas que son solitarios raramente se transforman, pero los que se asocian con encondromatosis, es decir, cuando son múltiples, pueden malignizarse. Acá tienen un nódulo generado del condroma, que son condrocitos típicos, un nódulo de cartílago hialino cubierto por una delgada capa de hueso reactivo por afuera. Ese sería un condroma. Acá tienen ejemplos radiológicos de encondroma en una falange, que ha generado, no sé si se alcanza a ver, con dificultad, pero parece estar ahí el trazo de fractura. ¿Sí? Se manifestó con una fractura patológica. Ahí hay un trazo. Acá se ve mejor el trazo. Acá se pierde un poco, pero hay un trazo. Bueno, esto es el cartílago hialino típico del encondroma. Este es el encondroma. Otro es el condroblastoma, que es benigno, pero tiene otra morfología. Se ve, sobre todo, dijimos hoy, en epífisis. Quiere decir que si está en epífisis, yo pensaría en dos cosas si está en epífisis, ¿no? O es un condroblastoma o es un tumor de células gigantes del hueso o osteoclastoma. En este caso fue un condroblastoma. Tiene condroblastos poliédricos, son células poliédricas que es precursoras de los condrocitos, con bordes bien definidos. Puede haber actividad mitótica y necrosis inclusive. Y tienen células gigantes no neoplásicas que acompañan. Generalmente es benigno, algunos pueden recidivar. Cuando se hace curetaje es porque no es una extirpación a veces completa, sino que sería como un raspado que se hace, ¿no? Y en algunos casos, al hacer curetaje, puede quedar remanente tumoral y volver a recidivar. Bueno, eso es lo que suelen tener estos condroblastomas. Que dijimos es epifisario. Ahí se ve la imagen lítica delimitada en epífisis. Y cuando vemos la histología es poca matriz mineralizada, con condroblastos, parecen estar inmersos en un aspecto de tela metálica, así describen del estroma, y puede haber calcificaciones. Fibroma condromixoide es un tumor también benigno, en metáfisis,
Se ven nódulos de cartílago hialino mal formado y un tejido mixoide, muy característico. No hay atipías y se ven muy pocas mitosis, no son frecuentes. Curetaje es el tratamiento adecuado, suele ser benigno. Y tiene este aspecto, o sea que ya acá tiene células estrelladas, fusiformes, rodeadas de una matriz muy laxa, mixoide se la llama, y alguna que otra célula gigante multinucleada también tiene. Luego, como maligno dijimos de los formadores de cartílago está el condrosarcoma. Bien, entonces, estas células sarcomatosas producen cartílago neoplásico. Con distintos grados de diferenciación se ven pacientes mayores, 60, 70 años, pueden ser primarios o bien secundarios cuando hay encontromatosis previa, ¿recuerdan? Hay formas intramedulares y yuxtacorticales y estas son las 4 variantes histológicas. El convencional, el de célula clara, el desdiferenciado y el mesenquimado. Bien, es una masa de cartílago hialina lobulada en general, con diferentes grados de atipía. Se puede dividir en 3 grados, según la diferenciación. Ahí tienen el grado 1. Bueno, en realidad se ven condroblastos con leves agrandamientos de los núcleos en una matriz cartilaginosa basófila semejante al cartílago hialino adulto. Ese sería un grado 1, o sea, el mejor diferenciado. Pero también hay condrosarcoma de grado 2 y 3, donde hay signos de malignidad más evidente. Mitosis, atipía, hipercromasia, etc., ¿no? Se los puede dividir entonces grado 1, 2 y 3, además de los tipos histológicos. Y bueno, los de grado 1 raramente dan metástasis. En cambio, los grados 2 y 3 lo hacen con más frecuencia. Seguimos un poquito, vamos a mostrar algunos ejemplos que se pueden ver en maxilares, otra de las ubicaciones, pero dijimos que lo más frecuente era la cintura pelviana, o las vértebras, o la cintura escapular. Ahí se ve el tumor, el aspecto macroscópico heterogéneo. Esta es la histología de algunos casos. En otros casos hay más atipía, más anaplasia. Sería un grado 3. Como este, macroscópicamente evidente que es un sarcoma en la pelvis. Otro ejemplo en un hueso largo. Otro ejemplo histológico, donde hay formación de cartílago pero con atipías histológicas. Mismo acá, nadie puede decir que esto es benigno. Hay desorden con signos de atipía en estas células condroides. Bueno, este es el otro que mencionamos hoy, epifisario, tumor de células gigantes del hueso, o osteoclastoma. Le corresponde el 5% de frecuencia de las neoplasias óseas en general. No es muy frecuente, pero si es epifisario, pensar en condroblastoma o pensar en este. No tenemos muchas posibilidades de los tumores originados en epífisis, de los más comunes. Este, dijimos epifisario, una imagen excéntrica como soplada. Vamos a ver que lo paso rápido porque en realidad es muy descriptivo y no pretendo que ustedes recuerden todos los detalles, pero háganse un resumen de esto, ¿no? Un aspecto es radiolúcido pero heterogéneo, como si estuviese cubierto por una cáscara alrededor. Vamos a ver imágenes, fíjense ustedes. Bastante bien demarcado en epífisis, excéntrico. Esto sería en la pieza operatoria con sectores hemorrágicos. Y sí es importante recordar que está constituido por 2 tipos celulares. El tipo de célula estromal, que es realmente la célula neoplásica, es mononuclear, derivada de precursores del osteoblasto. Y el segundo componente está representado por células gigantes multinucleadas de tipo osteoclásticas, pero no neoplásicas. Así que hay 2 tipos celulares, uno que es el neoplásico, serían precursores estromales, precursores del osteoblasto, y otras agregadas no neoplásicas que son gigantes multinucleadas de tipo osteoclásticas. Fíjense,
tenemos estas que ven acá por fuera, que son las células de tipo osteoblásticas, tumorales, neoplásicas, verdaderas. Ven la morfología de los núcleos. Y luego se agregan estas gigantes multinucleadas que no serían neoplásicas de tipo osteoclástico. Ahora, yo comparo este núcleo con el núcleo de este otro, son muy similares los núcleos de las multinucleadas con los núcleos de estas estromales neoplásicas. Creo que está claro entonces. Este es el tumor de células gigantes u osteoclastoma del hueso. Evolución, bueno, puede ser agresiva. Es benigna, pero puede ser agresiva, potencialmente maligna. Hay que tener en cuenta eso, porque pueden recidivar. Y en algunos casos, no muchos, se pueden llegar a transformar en sarcoma, pero mayoritariamente son benignos. El quiste neurismático es quístico benigno, multiloculado, aparece en jóvenes, sobre todo en metáfisis de fémur, tibia y húmero, o sea que tiene una localización metafisaria parecida a la del osteosarcoma, que tiene que ser diferenciada tanto desde el punto de vista de las imágenes como inclusive de los estudios histológicos. Pero bueno, el quiste neurismático tiene una imagen radiológica bastante particular y además si se hace el estudio histológico se van a encontrar espacios quísticos con tejido conjuntivo, puede haber células gigantes multinucleadas. Así que ya con la biopsia, si es necesario hacer, y con la imagen radiológica, uno se orienta a quiste óseo neurismático, que tiene este aspecto macroscópico, quístico, con depósitos de hemosiderina y hemorragia. Sí. Pero la ubicación puede llegar en algunos casos complicar el diagnóstico porque tiene una ubicación muy semejante a la que puede tener el osteosarcoma. Bueno, todos ejemplos del quiste neurismático que suele tener células gigantes, además de las fusiformes. Y hay que diferenciar también de esto. Bueno, esto ya lo vimos hoy, ¿no? El tumor pardo del hiperparatiroidismo también tiene células fibroblásticas y células gigantes multinucleadas, pero bueno, en otro contexto, porque esto tiene un hiperparatiroidismo. Otro tumor que dijimos, y en este caso es el tumor de Ewing, que se ve en niños, pero entre 10 y 15 años, medular, uno de los pocos que tiene ubicación inicialmente medular, diafisario, con un aspecto radiológico lítico, pero rodeado por una tela llamada tela de cebolla. Tiene translocaciones y las células son redondas, pequeñas y azules, PAS positivas. Tratamiento, quimio y cirugía. Puede hacerse también radiación. Con este tratamiento es de esperar un mejor pronóstico. Si bien es agresivo, con el tratamiento se ha logrado, digamos, buen pronóstico en algunos casos. Estas son las células redondas, pequeñas y azules, que visto en hematoxilina y eosina me cuesta mucho saber cuál es su origen. Le hacemos un PAS, se ubica en la médula y metáfisis de un hueso en un niño y bueno, esto es un tumor de Ewing. Ahí ven más, hay que diferenciarlo de esto, ¿no? Fíjense, este es un Ewing, pero este es un mieloma múltiple, que es muy distinto. Acá vemos diferenciación hacia plasmocitos. También se ve en la médula de los huesos, pero el diagnóstico hay que hacerlo. Diferenciar uno de otro en algunos casos. Y las metástasis en hueso también considerarlas porque a veces confunden con tumores primarios. Recuerden, hoy dijimos próstata, mama, riñón y pulmón pueden dar metástasis en hueso. Bien, hay una metástasis en el hueso, en la médula de un hueso. ¿Qué les parece? ¿Dónde irían a buscar el primario de esto? Por el aspecto que tiene esa metástasis. ¿Cómo se agrupan esas células? Todas estas son células malignas, ¿no? Se agrupan formando algo en particular. ¿Qué es lo que forman? Primero, ¿es epitelial o les parece sarcomatoso? Epitelial. Bien, porque son células cohesivas. ¿Y forman luces o no forman luces?
Sí, intenta formar luces. Bien. Sí, profe. Epitelial maligno, que forma luces, ya le pueden poner algún nombre. Adeno algo. ¿Es adeno qué? Carcinoma. Eso es una metástasis de un adenocarcinoma. Ahora, con esto solo no podemos decir de dónde proviene, pero pensar en el tubo digestivo en primer lugar, ¿no? ¿Sí? No descartaría otros lugares, porque también me podrían decir y puede venir de la mama, porque no lo sabemos. Pero bueno, hay que inmunomarcar y estudiar más. Pero obviamente esto es un adenocarcinoma metastásico en hueso, porque acá están las trabéculas del hueso, esto es la médula del hueso y aparece este tejido que normalmente no tiene por qué estar ahí. Los pseudotumores, acá se los menciono, no vamos a hacer mucho hincapié en ellos. Estos no cumplen con todas las características de las neoplasias, por eso hoy están clasificadas como no neoplásicas, pero que generan una tumoración. Quiste óseo solitario, yuxtaarticular, defecto fibroso, granuloma eosinófilo, displasia fibrosa, miositis osificante y el tumor pardo de nuevo del hiperparatiroidismo. No son verdaderas neoplasias. Son lesiones pseudotumorales o pseudoneoplasias del hueso. Acá hay un ejemplo. Fibroma no osificante, uno de ellos, se los nombro. Quiste óseo simple, una imagen en el húmero, resultó ser un quiste óseo simple. Displasia fibrosa, otro que no es neoplásico verdadero, es una lesión lítica geográfica, ¿ven? Extendida, prácticamente en todo el hueso largo, y cuando hacen la histología tienen un tejido fibroconectivo con trabéculas incompletas que adoptan la forma de caracteres chinos. Esto es muy característico de la displasia fibrosa. Bueno, luego dentro del grupo de los histiocitomas de células de Langerhans, el granuloma eosinófilo, en este caso en el hueso largo. Son células de Langerhans, todas estas. Y para confirmarlo, si ustedes quieren, acá tienen la microscopía electrónica con los gránulos de Birbeck. En las articulaciones, ¿qué hay que recordar? A ver, vamos a... Ajá, nos estamos acercando al final. Artrosis, un trastorno degenerativo. Estudien artrosis, que es muy frecuente de ver en la práctica diaria. Es un trastorno crónico caracterizado por la degeneración del cartílago articular y del hueso adyacente, que generalmente causa dolor y rigidez. Ahí ven, hay artrosis primarias y secundarias. Las primarias aparecen de nuevo, ¿no? Pero las secundarias aparecen cuando esa articulación sufrió una lesión previa. Hoy dijimos, las fracturas, por ejemplo, pueden dejar una mala consolidación y generar artrosis. Se afectan con más frecuencia manos y rodillas en mujeres y sobre todo en la articulación coxofemoral un poco más frecuente en varones. Y puede ser oligoarticular cuando compromete una sola articulación, en general es así. Por desgaste del cartílago, se forman microquistes y fracturas subcondrales y una sinovitis, una inflamación de sinovial, a veces con metaplasia osteocartilaginosa y formación de cuerpos libres. Esos cuerpos libres que se pueden formar dentro de la articulación se los conoce también como ratones intraarticulares. La etiopatología desconocida, varios factores, el estrés, los factores de necrosis tumoral también, y el factor de crecimiento transformante beta por la eliminación o liberación de enzimas líticas parecen tener algún papel o rol. Lo cierto es que puede ser asintomática, pero cuando da síntomas aparece rigidez, dolor y limitación de la función. Fíjense acá en esta imagen, estudio por imágenes, una radiología simple de pelvis, donde podemos ver, sobre todo en esta articulación, una disminución del espacio articular comparado con este otro. Si bien acá también está bastante complicado, lo peor está acá.
deformidad de cabeza de fémur y disminución del espacio articular, con formación de sobrecrecimiento óseo que se llaman osteofitos. Vamos a ver otro que se ve en columna. Estos son los osteofitos que la gente suele conocer como picos del oro. Así se los suele llamar. Indicio de artrosis, en este caso vertebral. Otro cuadro a diferenciar de la artrosis es la artritis reumatoidea, porque esta es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune, donde hay una sinovitis proliferativa y no supurada, que va a llevar a una destrucción del cartílago y va a llevar a la fusión de los extremos de la articulación, que se llama anquilosis. ¿Está claro? Entonces, acá entran a jugar genes de predisposición, factores ambientales, fallo de tolerancia, modificaciones enzimáticas, respuesta de linfocitos T y B, y eso me va a generar una respuesta inflamatoria que se llama PANUS, ahí dice paño, pero bueno, sería la traducción, que lleva a la destrucción del hueso y cartílago y de ahí a la fibrosis por reparación y a la anquilosis. Eso sería la artritis reumatoidea. Suele afectar en forma simétrica articulaciones de ambos lados y esto se ve con cierta frecuencia que en una etapa tardía hay deformidades del pulgar y una desviación cubital hacia el lado cubital de las falanges, con deformidad también del extremo de las falanges en cuello de cisne. Bueno, esto es artritis reumatoidea, entonces. Se los dejo para que lo repasen y estudien, ¿no? Pero la característica de la lesión está ahí a la izquierda. La participación entonces de la inmunidad a través de los linfocitos B y T, complejos inmunes, aparición de neutrófilos, células plasmáticas, macrófagos, generando lo que se llama panus inflamatorio. La artritis reumatoidea también tiene o puede tener manifestaciones extraarticulares en piel. En vasos sanguíneos pueden padecer también vasculitis. Va por la rigidez articular matinal en general, artritis en 3 o más regiones articulares, artritis de las articulaciones de la mano, simétrica, nódulos reumatoides, factor reumatoide sérico y cambios radiológicos característicos. Con 4 de estos 7 criterios ya podemos hacer diagnóstico de artritis reumatoidea. Si quieren le toman una foto. Pero la rigidez articular matinal es muy común. El compromiso de 3 o más regiones articulares, sobre todo articulaciones de la mano, en forma simétrica, con nódulos, factor reumatoide sérico y cambios radiológicos característicos. Con 4 de estos 7 harían diagnóstico de artritis reumatoidea. Ahí tienen los ejemplos, formas de presentación que hoy vimos, deformidades en las manos, muy características. Diferencias, esto hay que saberlo muy bien, entre artrosis a la derecha y artritis reumatoidea a la izquierda. Un proceso degenerativo contra un proceso autoinmune. Ahí tienen las diferencias. Edad de presentación, patogenia, sitios preferenciales, manifestaciones extraarticulares. Fíjense que la artrosis no tiene en general manifestaciones fuera de las articulaciones, pero la artritis reumatoidea sí. Y los test serológicos que obviamente van a estar en la artritis reumatoidea y no van a estar en la artrosis. Factor reumatoide o anticuerpos antinucleares que se pueden hacer en la artritis reumatoidea. Hay otra forma juvenil, se las nombro, nada más. Otras que se llaman seronegativas, se las nombro, están en el libro. Después están las infecciosas. Hay gérmenes que provocan artritis, entre otros la tuberculosis por el bacilo de Koch. Profe, Hay perdón, otras. Sí, escucho. es que ahora yo tengo que retirarme porque yo tengo que Sí, cursar salud retírense por favor los que tengan que retirarse. Yo ya termino. Es decir, estoy tratando de
de avanzar, pero hacer una síntesis. Los que Dale, muchas tengan que gracias, irse profe. se pueden ir. Estas son por depósitos de cristales. Estudien gota por urato monosódico. Eso va a generar una artritis. Gota, no olviden. Hay primaria y forma secundaria. ¿Ah? Bien. Después están los quistes y pseudoquistes de la sinovial, estudiarlos, porque hay dos para recordar. Uno es el quiste de Baker, que es un verdadero quiste en el hueco popliteo, un quiste de la sinovial, y el otro, que en realidad es un pseudoquiste, es el ganglión. Bueno, es un verdadero quiste, es un pseudoquiste, no tiene revestimiento propio sinovial, y esto se ve en los huesos del carpo y también en el dorso del pie. Son muy comunes los gangliones y se operan muchos de ellos. Bueno, luego tienen el tumor de células gigantes tenosinovial, difuso y localizado. Difuso se llama sinovitis vellonodular y el localizado tumor de células gigantes de la vaina tendinosa. Dos entidades para estudiar. Se los paso. Y otro, no olvidar, el sarcoma de la sinovial. Que si bien uno dice de la sinovial, no siempre se relaciona directamente con la sinovial, sino con la región articular, próxima. Puede ocurrir en adultos jóvenes, entre 20 y 40 años. Se ve cerca de los tendones, de las cápsulas articulares. Rara vez afecta a la sinovial misma. Así que lo más frecuente es verlo próximo a la rodilla y en la región del tobillo. Puede ser monofásico o bifásico, o sea que los componentes celulares de tipo fibroblástico con células abusadas en fascículos, o bien el bifásico que tiene, además de esas células, otras de tipo epitelial cuboide, que a veces generan estructuras glandulares. Bien, ahí tienen un patrón. El de abajo suele ser más fusocelular y el de arriba, además de ser fusocelular, tiene patrones epiteliales tubulares o glandulares. Es el bifásico. Bien, algunos marcadores para recordar del sarcoma sinovial: citoqueratina, que es un marcador epitelial; EMA, antígeno de membrana epitelial, también; vimentina es un marcador mesenquimático; S100, un marcador que es de células de estirpe neural; CD99 puede dar y BCL2 también puede dar, pero recuerden que comparten marcadores epiteliales con marcadores mesenquimales. Esa es la idea. Bueno, acá termino, porque toda esta segunda parte, o tercera, correspondía a el tejido muscular esquelético y miopatías. Esto está subido en el entorno, o sea, lo tienen allí, casi con seguridad. Me parece que está dentro de clases teóricas especiales. Búsquenlo ahí. De no estar, me avisan y yo lo vuelvo a subir, pero creo que están en clases teóricas. Profe, Esta segunda parte. ¿alguno en especial de muscular que tenemos que poner mayor atención? Sí. Sí o sí, tienen que saber eso. Yo creo que los marqué algunas en rojo, con la fuente en rojo: miopatías primarias, miopáticas, neurógenas y de la unión. Y después, cuando entramos, les muestro esto rápido. Miopatías metabólicas, les puse dos ejemplos más frecuentes allá arriba, en rojo. Recordar lo que es la enfermedad de Pompe y la enfermedad de McArdle. Bueno, deficiencias enzimáticas. Y después por aquí tenemos dos ejemplos de inflamatorias: la polimiositis y dermatomiositis, también en rojo. Ahí mismo que estaba mirando, lupus, esclerosis, eso, ¿cree que tenemos que ver toda la patogenia, esa parte o más? Obviamente que tienen que saber lo que es, para ahora y para adelante también, lo que es lupus o lo que es sarcoidosis, y saber que tiene manifestaciones musculares o vasculares en general, ¿no? Fíjense acá, de las distrofias musculares no les puse todas. Yo creo que la muscular de Duchenne, la de Becker, la miotónica o enfermedad de Steiner. Pero acá en la parte, como son distrofías, la parte
molecular de genes, eso también, o más No. lo que está enfocado en No. patogenia, en la No. histología? Por ejemplo, saber si es una enfermedad heredofamiliar o que tiene una connotación congénita, si es o no responsable algún gen en particular, o hay deficiencia de una enzima, por ejemplo, sí la tienen que saber. Pero como yo les digo, les señalé lo que está en rojo, que por ejemplo acá, vamos a citar en Duchenne. ¿Dónde está el problema? El problema está en la distrofina, por déficit de distrofina. Entonces, si ustedes más o menos saben cómo es la interacción entre una lámina basal y el sarcolema, que la distrofina está dentro del sarcolema, ya les es más fácil ubicarse. ¿Mm? Ujú. O sea, eso es lo que por ahí tienen que saber. Es una proteína del citoesqueleto, la distrofina, ubicada debajo de la membrana plasmática, se vincula con la actina y está en déficit en esta enfermedad, en la distrofia muscular de Duchenne. Pero más que eso no, o sea, simplemente conocer la entidad y saber dónde estaría el defecto que la produce. Si no, es imposible, tendrían que hablar. Después, ¿qué es lo que se ve en la histología? Músculo esquelético normal, músculo esquelético con distrofia de Duchenne. Fíjense que hay una atrofia, infiltración del tejido adiposo, por ejemplo. Ahí está detallado bien, por eso les digo que esto está subido. Acá tienen un preparado histológico de Duchenne, donde las fibras dañadas van a ser reemplazadas por el tejido adiposo. Otro es Steiner. Y después pasamos a las neoplasias del músculo esquelético, que ya los conocen, el rhabdomioma, que dijimos que era raro, bueno. Y los malignos, el rhabdomiosarcoma, que había 3 tipos, el embrionario, el alveolario y el pleomorfo. Ahí tienen el rhabdomioma, que es benigno, y el rhabdomiosarcoma, donde recuerdan las células en renacuajo, ¿sí? Donde se veían estriaciones, muchas de ellas. El rhabdomioblasto. Bueno, ese hay que buscarlo en el rhabdomiosarcoma, no siempre se ve bien, sobre todo en la forma embrionaria. Para la forma embrionaria tienen que valerse también de marcadores. Desmina y miogenina son 2 marcadores para rhabdomiosarcoma, y este es el ejemplo de un niño de 8 años que fue diagnosticado con un tumor de células redondas pequeñas y azules, tumor de muslo, donde hubo desmina positiva, MioD, que es otro marcador para músculo positivo. O sea, desmina, MioD positivo, con esa citología, más estos datos, yo ahí pienso en un rhabdomiosarcoma embrionario, sobre todo en un niño. Sáquenle fotos si no tienen, para recordar algún marcador del rhabdomiosarcoma, en este caso embrionario. Acá tienen otro ejemplo que les mostré. Desmina positiva, miogenina positiva. Pero siempre recuerden que el rhabdomiosarcoma tiene 3 variantes: embrionario, alveolario y pleomórfico. El embrionario es el que se ve en los niños. Metástasis de los rhabdomiosarcomas, como cualquier sarcoma, primero por vía hemática.